Bien, vamos a rezar para empezar y a pedirle luz a Dios hoy, día de San Bartolomé, que Cristo le dijo, ¿no?, que nunca se había visto una israelita como él. Pues ojalá que Jesús al vernos diga que nunca se había visto un Cristo, ¿no? Como Buen día. Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que desciendas, que nos invadas con tu presencia, con tu luz, con tu amor, que nos hagas consciente de que somos templos donde tú habitas, y que nos dispongamos, nos ayudes a disponernos para acoger la palabra en nuestro interior y que nos dejemos transformar por ella para crecer en confianza y sobre todo en amor a Dios, y así volvernos canales de su misericordia para todas las personas que nos pongas en nuestro camino. Amén. Estamos en el capítulo 20. Está un famoso rey de Gerar. Recuérdense que los reyes en esa época eran como los caciques, los señores feudales. O sea, no eran los reyes como ahora, si bien de ahí vienen, pero eran los que comandaban una tribu, ¿no? Y está Abimelech. Abimelech era un rey de una zona que se llamaba Gerar. No importa mucho saber dónde se ubicaba lo demás. Era una zona que estaba por Palestina, bueno, por la actual Palestina. Y es curioso porque hay una especie de calco, ¿no? De exactamente igual lo que hace Abraham en Egipto, lo hace aquí en Gerar. ¿Qué fue lo que hizo Abraham en Egipto con respecto a su mujer? ¿Alguien se acuerda? Sí, que dijo que era su hermana. Perfecto. Y hace exactamente lo mismo. O sea, no aprendió nada, pues. Vuelve a darse con la misma roca. Vuelve a lo mismo. De nuevo le empieza a entrar nervio, miedo, que por la belleza de su esposa lo vayan a matar, ¿no? Y dice que es su hermana. Y es curioso porque en el pasaje bíblico se nos reafirma una y otra vez que Abimelech la toma y se la lleva a su casa, pero no la toma como esposa, ¿no? Dice en el versículo 4, Abimelech no se había acercado a ella. En el 6, yo mismo, cuando Dios le está hablando a Abimelech, le dice, yo mismo te he preservado de pecar contra mí y no te he permitido que la toques. ¿No? Como que muestra insistentemente el pasaje bíblico que Abimelech no tocó a Sara. ¿Por qué creen esto? ¿Qué acaba de suceder antes? Pasó Lot. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron las tres figuras, los tres personajes estos a Abraham? Bueno, que Sara va a concebir. Perfecto. Entonces, ¿por qué el pasaje bíblico insiste tanto en que no tuvo relaciones con Abimelech? Porque estaba embarazada. Para evitar que se crea que Isaac es hijo de Abimelech. ¿Sí? Entonces, por eso el pasaje bíblico una y otra vez lo vuelve a repetir. Y Abimelech, teniendo esta revelación de Dios, a pesar de que él no era del pueblo, el pueblo de Abraham, ¿no? El pueblo que venía, al cual Dios le hablaba, Dios también, o sea, hay un escrito del Magisterio muy interesante que nos dice que el Espíritu Santo no actúa solo en los límites visibles de la iglesia, es decir, no actúa solo. ¿Cuáles son los límites visibles? La jerarquía, los sacerdotes, los cristianos, los sacramentos. Si bien Dios actúa de manera muy especial ahí,
El Espíritu Santo no actúa solo. En todo lugar donde haya bien, esa bondad viene de Dios, ¿sí? El hombre que actúa con bondad está inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí también actúa, ahí está la semilla del verbo que Dios, como en la parábola del sembrador, como buen sembrador, Él arroja sus semillas de bondad para acercar a todos hacia Él. Todo aquel que actúe con bondad está siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es importante. Bien, este Abimelech entonces enfrenta a Abraham después de este sueño, después de esta conversación que él tuvo con Dios, y que le dice: esto que tú has hecho conmigo no está bien. Me debiste haber dicho que era tu hermana, ¿no? Ahí empezamos a ver que estos hombres eran hombres politeístas, ahí no había cristianismo, ahí no había moral judía, no existían los judíos. Ahí hay una ley natural. Ahí hay una ley natural que no habla de religiosidad, habla de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, por ley natural, ¿sí? Entonces esto es importante también reconocer esta ley natural por la cual está inspirado el hombre, y por eso Abimelech puede decirle: esto que me has hecho no está bien. ¿Sí? No depende de la cultura, no depende de dónde naciste, de que te enseñaron desde chiquito a que mentir está mal porque tú eres cristiano, pero en otro contexto mentir está bien. No. ¿Sí? Los mandamientos, que todavía no hemos llegado y llegaremos, salen para resguardar la ley natural, no para imponer algo que no es humano. Vienen como consecuencia, vienen como a darle luz, brillo a lo que es la humanidad. No se nos impone porque somos cristianos y qué pereza, qué fiaca, como dicen aquí, no. Se trata de que los mandamientos tratan de resguardar lo propiamente humano. Y de hecho, viviendo según los mandamientos son en el fondo camino hacia la felicidad. Si haces esto, serás feliz. Si no lo haces, vivirás atormentado por haber hecho mal. Si el pecado es la primera consecuencia que tienes con uno mismo. No es por no ofender a Dios, sí, obviamente, pero le ofende a Dios que nos hagamos daño. Eso es lo que le ofende a Dios. Le duele a Dios. Bien. Aquí me desvía, pero creo que era interesante tomar esto, ¿no? De nuevo, Dios interviene de la misma manera que hizo con Egipto. En Egipto les salvaguarda la integridad de Sara, ¿sí? Subrayando insistentemente el texto, como dije, que no había sido tocada por Abimelech, para resguardar que el hijo de la promesa era hijo de Abraham, no vaya a ser hijo de Abimelech, ¿sí? Bien, capítulo 21. Finalmente se cumple la promesa. Nace Isaac. Nace el hijo de la promesa tan esperado, Isaac. Recuérdense que ahí está todavía Ismael. Ismael es su otro hijo. Y Abraham, como un buen padre, quiere a los dos. Quiere a sus dos hijos. Quiere a Isaac y quiere a Ismael. No quiere más a Isaac porque es el hijo de la promesa. Quiere a los dos porque los dos son sus hijos. Pero ¿qué pasa? Sara empieza a tener recelos de Ismael porque los ve jugando juntos. Ismael y Isaac parecen ser buenos hermanitos y juegan juntos y demás, y a Sara esto no le gusta. ¿Por qué? Porque Sara no quería que su hijo compartiera nada. No vaya a ser que iba a tener que compartir la primogenitura, ¿no? Como él no había sido el primer hijo de Abraham, como que Sara, como vemos, Sara le falta mucho, ¿no? Sara está ahí más o menos en su pe, pero bueno. Dios, curiosamente, interviene, ¿no? Abraham se lleva un disgusto. ¿Por qué? Porque a Sara le dice: saca a Ismael, que se lo lleven fuera. Yo no quiero que crezca con mi hijo. Quiero que mi hijo crezca solo, sin este personaje aquí. Y Abraham obviamente se entristece, se lleva un disgusto, y él como que está en esa discusión interior, y ahí
Dios se le manifiesta y le dice, haz según te pide Sara. ¿No? Muy fuerte, haz según te pide Sara, cuando Sara estaba actuando según su egoísmo, o sea, según su inseguridad, lo que sea, pero Dios le dice, tranquilo, está en el capítulo 2, 21-12, pero Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el muchacho y la criada, haz todo lo que te dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia, pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente suyo. Como les dije, hay quienes creen que de ahí, los musulmanes creen que de ahí empezó a salir como por eso ellos también se consideran hijos de Abraham, se consideran que de los ismaelitas, posteriormente sale Mahoma, ¿no? Demás. Entonces por eso se entronca el judaísmo y los musulmanes en Abraham. Por eso Abraham es considerado también un padre importante en la fe, en el Islam. Bien, tenemos que también purificar el término Islam, porque lo tenemos Islam terrorista, y no todos los musulmanes son terroristas, ¿sí? Como no todos los cristianos somos de las cruzadas y vamos a matar a quienes no son cristianos. Entonces los musulmanes, hay muchos que viven según su fe, y son gente muy noble, pero también su fe hay que saber que todos los elementos de la fe musulmana no son verdaderos. Incluso hay algunos preceptos muy en contra de lo que es el ser humano, especialmente con el tema de la mujer. Bien. Dios entonces interviene, le dice que sí, que Isaac va a crecer solo, y Agar se va al desierto. Y estando Agar en el desierto, se quedan sin agua y ella cree que ya va a morir su hijo, lo deja aparte, debajo de un matorral, y ella se va aparte porque ella dice, no puedo ver morir a mi hijo. Y ahí Dios se le revela y dice, quédate tranquila, yo voy a cuidar de ti, no tengas miedo, porque ese también es hijo de Abraham y él también recibirá la bendición, en cierta forma, ¿no? Y haré de este pueblo un pueblo numeroso y demás. Y en ese momento Agar ve una fuente y entonces puede darle de beber a su hijo y su hijo no muere, y de ahí salen una cantidad de descendientes que son los ismaelitas. Así, entonces se queda solo Abraham con Sara y su hijo Isaac en el campamento. De nuevo, Dios le sigue purificando a Abraham su fe imperfecta. La fe de Abraham es aún imperfecta. La primera fase del discernimiento, y el discernimiento es dejar que Dios sea Dios en nosotros, es dejarnos guiar por Dios, es dejarnos modelar y hacer por Dios, es la purificación. ¿Y por qué la purificación? Porque nosotros, y bueno, vamos a verlo en el ejemplo puntual de Abraham, ¿de qué necesitaba Abraham ser purificado? Él ya ha hecho una experiencia de su fragilidad, ¿no? Ya se ha dado cuenta que él, ante una situación de miedo, va a hacer pasar a su esposa como su hermana, por ejemplo. Él empieza a experimentar su pobreza y por eso, una y otra vez, ha buscado asegurarse su vida por sus propios medios. Asegurarse la vida por sus propios medios. Tener un plan B, un por si acaso. Si esto me falla, guardo por aquí, ¿no? En el noviazgo, ¿qué sería eso? Sería sí, estoy muy contenta con mi novio, pero bueno, por si acaso también me hablo con este amigo que es simpático. Obviamente no lo hago con ciencia, pero puede suceder. O quizás sí lo hago con ciencia. Un plan B, ¿qué puede ser? Pueden ser tantas cosas un plan B. Un plan B se presenta en lo pequeñito, no es en lo grande, no es en las decisiones importantes, que también, pero en lo pequeñito es tener un plan B, un por si acaso, si el cristianismo no me funciona, también aplico lo de otras, ¿no? Entonces, la fe de Abraham tenía que ser purificada, tenía que darse cuenta que él continuamente tenía plan B. ¿Para qué? Para solo y únicamente apoyarse en Dios. Aprender a confiar más. La purificación siempre va por ahí. Va por un proceso de aprender a confiar más.
que de repente algo en mi familia pasa, se me revuelca la cosa y cómo a través de eso puedo confiar más, ¿no? Cómo puedo crecer en la confianza a Dios. Y ahora llegamos al capítulo de la suprema confianza. El capítulo 22. Esto es un capítulo que hay que grabarse en el corazón, en la mente. Este es un capítulo muy importante. Porque en este capítulo se da la purificación perfecta. Abraham llega a confiar en Dios al extremo, radicalmente. Ya la promesa se había cumplido, ya estaban en la tierra, ya tenía el hijo de la promesa, ya todo estaba listo. Y de improviso se vuelve a aparecer Dios. ¿Para qué? Y le dice, y llama a Abraham y le dice, después de estos sucesos, capítulo 22, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo a Abraham, él respondió, aquí estoy. Aquí estoy. Eso como que habla mucho de una presencia entera. Aquí estoy entero. Dime, ¿qué necesitas? Aquí estoy. ¿No? Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Holocausto es quemar toda la ofrenda para que no quede nada. O sea, es entregar todo Isaac, no una parte de Isaac. Obviamente no estamos hablando de descuartizar Isaac, sino era entregar todo. El holocausto significa eso. Habían diferentes tipos de sacrificios, luego más adelante en el Éxodo lo veremos. Los sacrificios eran de diferentes tipos. Había uno que, no sé, matabas a una vaca, un cordero, y ofrecías las entrañas, pero el resto te las comías. Entonces eso no era un holocausto, ¿sí? Eso era un sacrificio de otro orden. El holocausto es el sacrificio absoluto, es donde no queda nada para tu propio beneficio, se entrega y se quema todo se entrega a Dios. Por eso se dice que la vida consagrada es un holocausto, se entrega todo, se supone. Toda la vida estamos en eso, pero... Entonces, hay dos cosas interesantes que llaman aquí la atención. La insistencia, para nadie es mentira aquí que Abraham tenía otro hijo. Tenía otro hijo. Pero le dice tu hijo único, porque ese era el hijo de la promesa. No era otro. Y luego otra insistencia, al que amas. Por el que se te da todo tu corazón. Y que está bien que sea así, ¿eh? Bueno, a ese ofrécemelo. Esta obviamente era la prueba suprema de Abraham. La prueba suprema de confianza para con Dios, para su amor hacia Dios. Y más adelante nos dice, Abraham madrugó, es decir, la respuesta de Abraham fue inmediata. Abraham no cuestionó, no preguntó, no habló, no dijo, nada. Abraham madrugó. Acabó la conversación, Abraham madrugó. Nos muestra la inmediatez de la respuesta de Abraham. Aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día, todo es bastante simbólico aquí, levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo. ¿A qué nos está sonando esto? Abraham tomó la leña y se la cargó a su hijo.
A la cruz, Jesús. cuando Jesús toma la cruz. Perfecto. Y él llevaba el fuego y el cuchillo. Este pasaje hace una especial alusión a que el sacrificio es de quién. ¿De quién es el sacrificio? El Padre. A quien le duele más es al Padre, es Abraham. Sí, seguimos. Los dos caminaban juntos. Esto es importante. Para los dos es un sacrificio, un dolor, pero ambos confían. Esto obviamente es un evidente paralelismo con Cristo en la cruz y el Padre ofreciéndolo. ¿Sí? Seguimos. Mari, pero ¿el hijo sabía que le iban a matar? ¿El Ahorita hijo vamos para sabía, Isaac sabía que le iban a matar o él pensaba, Ahorita vamos. Isaac dijo a Abraham su padre. Esa palabra que tantos años había deseado que alguien le dijera. Esa palabra que para él significaba tanto más. Justamente le llama de padre. Le pregunta por el animal del sacrificio y le dice, él respondió, aquí estoy, hijo mío. ¿No? De nuevo, responde a ese llamado, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿No es tonto? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Y Abraham contesta, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Este hijo mío, en hebreo, tiene dos funciones. Esto aquí nos entramos en gramática, pero bueno. El hijo mío puede ser vocativo, ¿no? Cuando yo le digo, fulanito, ya nos darán el cordero, o puede ser complemento directo, es decir, tú eres el cordero. Dios proveerá porque eres tú, hijo mío, tú eres el cordero. En hebreo la traducción se puede utilizar tanto en vocativo como en complemento directo, ¿sí? Refiriéndose el cordero a él o diciéndole, ya nos dará un cordero. Y luego es curioso porque es razonable pensar que Isaac interpretara que era él, que él era el cordero. No manifiesta sorpresa ni vuelve a hablar, se queda callado. Y también la ausencia de la rebeldía por parte de Isaac habla de que él comprende lo que está sucediendo. ¿A qué voy? Estamos hablando de un señor de 100 años, 100 y tantos años, delante de un chiquillo de 12. Si no quiere, no se deja. Ustedes han tratado de agarrar a un chico de 12 años. Trataba de agarrarlo. De esto cuando empiezas a jugar. Se te escapan como una serpiente. No hay manera de agarrarlo. Se ponen como un espagueti y se te resbalan y se te van. Isaac no mostró resistencia, ¿sí? Por lo tanto, habla de que él está comprendiendo qué está sucediendo. En los Targumín son como textos que escribían los judíos haciendo como reflexiones. ¿Ven los típicos libros de ahora, no sé, del Opus Dei, de lo que sea, que son reflexiones del Evangelio? Bueno, las reflexiones de los rabinos de la época de los textos bíblicos se les llamaban Targumín. ¿Bien? Los Targumín de la época, ¿no? de muchísimos años atrás, no es mi interpretación, hablan de que así se interpretaba. Porque Abraham e Isaac entendían la importancia de que la ofrenda fuese perfecta para agradar a Dios, que no hubiese resistencia. Es un acto de amor perfecto porque Abraham le ama a Dios más allá de lo que más puede amar en este mundo, que es su hijo. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Esto es muy fuerte, ¿eh? Este pasaje es muy fuerte. Y para las madres presentes, más fuerte todavía, porque no lo, dices, no. Ya vamos a llegar. Pero finalmente es un ser humano que alcanza la meta del amor verdadero a Dios, de la confianza plena en Dios. Hay quienes explican esto, que Abraham confiaba tanto en Dios que sabía que Dios era capaz de resucitar a su hijo. Y por eso él podía ser capaz de matar. Pero porque confiaba que Dios iba a cumplir su promesa, que Dios no se iba a contradecir. Con Isaac no ocurre esto, ¿no? Porque sabemos el fin de la historia. Bueno, y si no lo saben, no lo voy a dañar. Ya vamos a llegar. Pero solo con Jesús es necesario que luego resucite. Por fin una acción contraria a la de Adán, que frena el dinamismo de pecado de la humanidad. Frena el pecado. Abraham no cayó en la tentación de la desconfianza en Dios, esta vez. Otras muchas veces sí, ¿verdad? Y en situaciones menos dramáticas que esta. Y por este pasaje, Abraham hasta el día de hoy se le conoce como el padre de la fe. Como el padre de la fe del pueblo de Israel. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac. Ató a su hijo Isaac sin ninguna resistencia. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, y resalta, a tu hijo único. Vamos a purificar ese término del temor, porque no estamos llamados a temer a Dios, sino ese temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, que es cuando hay un amor, una adhesión tan grande a Dios, que no quiero hacer nada para que me pueda apartar de Él. Ese es el temor de Dios. Temo alejarme de Dios, no temo a Dios. Se llama temor de Dios, no temor a Dios, no le temo a Dios. Temo hacer algo que me pueda alejar de Él. Ese es el don del Espíritu Santo. No confundamos. No quiero hacer nada que me pueda alejar de Él, porque le amo tanto que es mi prioridad. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor ve. O sea, el Señor sabe lo que hay en mi corazón. El Señor ve. Por lo que se dice aún hoy: en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo. Es la primera vez que Dios hace un juramento solemne en su propio nombre. Por eso que en esa época el nombre era la persona, era la identidad, era lo más profundo, era el núcleo. Por haber hecho esto, por mi nombre juro. Y vuelve a repetir todas las promesas. ¿Y qué le dice? Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único. De nuevo, repite una y otra vez lo del hijo único, Te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de tus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por la descendencia de Abraham. ¿A qué voy? Leíamos, creo que ya hice referencia a esto, pero leíamos el otro día el pasaje de la cananea. La cananea
que decía que ella podía agarrar de las migajas que caían, porque Jesús, cuando le decían los discípulos, ¿no? Oye, atiende a esta mujer que te busca. Y esta mujer que estaba buscando a Jesús se voltea y le dice, no, porque yo solo he sido enviado al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, ¿no? Y la mujer dice, sí, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y aquí Jesús dice, qué grande es tu fe, ¿no? Y a veces cuando leemos este pasaje sin contexto decimos, uy, qué duro Jesús, o sea, quería que insistiera, y hay diferentes interpretaciones, ¿no? Yo me quedo con esta interpretación, que es que los apóstoles se creían lo más. Y Jesús dice en voz alta lo que ellos creían, ¿no? Nosotros estamos con Jesús, ¿qué quieres que te diga? Yo soy judío, ¿no? Yo tengo el Mesías y todos los demás fuera, ¿no? Un poco a veces nos puede pasar sin querer, ¿no? Yo voy a misa, yo comulgo, o sea, yo voy a ir al cielo en buen plan, en buen plan. Yo soy consagrada, yo voy a misa diaria. Más vale, o sea, yo me tengo mi puesto asegurado. Y Te cortaste, Mari. ¿no? ¿Ahí? ¿Ya? Otra vez. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Va. Bueno, cuando Jesús lo dice, ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles, sí, exacto, vienen por nosotros, ¿no? Es obvio. Y la mujer, ¿qué hace? Es como estas personas convertidas, o estas personas que no, que es muy, por ejemplo, van a Lourdes y es muy impresionante ver a los hindúes, ¿no? Con su cosita aquí y tocando a la Virgen y como con muchísima más fe que otros que van en plan a cualquier cosa aquí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Jesús, que conoce el corazón de esta cananea, hace un acto de humildad y le da el don. Recuérdense que sí, está rodeado de gente que dice, vino por mí el Mesías, pero que dudaban de que él realmente fuese el Mesías. Y luego esta cananea no duda. Esta cananea dice, pues dame así sea de las migajas. ¿Y qué dice Jesús de ella? Dice, qué grande la humildad y la fe de esta mujer. El único momento donde Jesús habla de sí mismo y dice una característica de él es cuando dice, sean mansos y humildes como yo. Enaltece estas virtudes de la humildad y la mansedumbre. Y esta mujer hace esta muestra, ¿no? Y de nuevo, Jesús les quiere recordar a los apóstoles, ustedes son llamados para servir, para que otros sean bendecidos, para que a otros llegue la bendición. No son elegidos porque ustedes son mejores. Y por eso al final, cuando Jesús sube a los cielos, les dice, ir por el mundo y predicar el evangelio. Predicar, evangelizar, no es bueno, si me da tiempo lo hago. Es parte constitutiva de nuestra misión como cristianos. No es que buena onda soy yo si me voy de misionero algunas veces. No. Es el mandato id por el mundo. Quien conoce el español, id es imperativo. No es una invitación. Porque nosotros seremos causa de bendición para muchos otros que no conocen a Jesús. Estamos llamados a hacer eso, no llamados a creer que nosotros somos lo máximo y porque vamos a misa vamos a ir al cielo. Bien, porque has escuchado mi voz. De nuevo, nos muestra la importancia de este acto de confianza suprema que tiene Abraham en Dios. Y por eso dice que Abraham bajó de la montaña justificado. Y bueno, ahora les quiero compartir un pequeño video, a mí me gusta mucho, que
que es precisamente sobre una canción que se llama Abraham's Offering y es muy elocuente para mostrar este pasaje. A ver si se ve. Dígame si se ve. Me parece que así ahí se ve. Sí, sí. Ahí va, traten de leer la letra. Ah, perdón, yo les tenía la letra. Se las voy a mandar. Espérense un segundo. Se las voy a mandar por el chat para que la tengan, que la letra es lo más lindo. Bueno, les mandé la primera parte, es muy larga, pero si no, búsquenla tal cual por internet para que la tengan. Y ahí les va el video. Va. A ver. My
Increíble, increíble. Muy fuerte. Me duele la panza ya. Después de ver esto. Bueno, justo les iba a hacer como un pequeño cambio de la clase y pedirles qué opinan. ¿Qué tienen en el corazón? ¿Qué opinan sobre esta parte del Génesis? Nosotros no la entendemos mucho por el hecho de que nos parece medio horror. Como que el hecho de ya pensar que quiere que sacrifique a tu hijo. O sea, no Es quiere como una porque lo frenó. contradicción en realidad. Si Dios es amor, ¿cómo va a querer que suframos? Al revés, nos va a querer ver felices. Como que era necesario esa forma de demostrarle que él confiaba en Dios. O sea, como que... Y lo mismo, tipo, no entiendo por qué, si mismo viste que Dios ve y sabe qué hay en el corazón, ¿por qué tiene que probarlo de esa manera? O sea, si ya sabe que confía y que es capaz de hacerlo. Yo lo que veo, Mari, a mí me genera como muy claro que las pruebas te transforman. Y como que esas pruebas te acercan más a Dios. Y que Dios las permite para que para que nos acerquemos cada vez más a Él. Y no sé, yo lo veo así, ¿no? Como que esas pruebas así tan fuertes son las que te transforman. Obviamente te duelen, es durísimo, pero te terminan acercando más. ¿Quién más? Ahora respondo las preguntas que se No, a mí me pasó muy parecido a Lizzy, que es muy verdad, como que las pruebas te transforman, pero principalmente, aunque Dios por ahí sepa lo que tenés en el corazón, muchas veces te lo tenés que probar a vos mismos, ¿no? Como el decir, sí, o sea, vos sabés que te amo, que confío, que voy a hacer todo lo que quieras, pero a veces, para mí, en el caso de Abraham, como que Dios necesitó que Abraham renuncia a él, renuncia a lo que él más amaba, que era su hijo, que además llegó re tarde, renuncia a su todo para él confirmarse que se entrega a Dios también entero y sí, o sea, por ahí como que Abraham si no lo probaba, si no lo vivía, si no caminaba toda esa parte con el hijo y si no, hasta el último minuto lo frenó, o sea, tuvo que hacer todo. Si no hacía todo eso, como que no creo que él conozca hasta dónde llegaba también su amor por Dios. Entonces nada, creo que también Dios nos invita muchas veces a eso, ¿no? Como a probar nuestro amor a Él, a probárnoslo a nosotros, o sea, a que nosotros conozcamos hasta dónde somos capaces de llegar. Y creo que eso es por lo que nos da todo, ¿no? Como no sé, por lo que permite también mucho sufrimiento, permite, sí, que vivamos y que se nos den situaciones en las que nosotros tengamos que entregar, entregar para saber, ¿no? Para conocer el amor que le tenemos a Dios. María, a mí lo que... Perdón, no, sí. Tienes que activar el audio, es que te iba hablando, pero tienes el audio apagado. No, lo que me sorprende es el cambio de Abraham, o sea, el cambio tan repentino que hizo, ¿entendés? Eso es lo que me sorprendió. ¿Cómo puede haber, o sea, de la falta de fe que tenía y de la falta de confianza, pasar a este grado de confianza? Fue una gracia hiper especial que recibió, algo pasó. No, que yo decía que todo esto en el fondo, por eso nos dejó la oración del Padre Nuestro, porque hay una frase que es la que quizá el Padre Nuestro lo decimos como pericos, en el fondo no meditamos en cada palabra, pero hay una frase que dice hágase tu voluntad y no siempre nos gusta su voluntad y no siempre estamos de acuerdo y quizás si la tomáramos más en serio podríamos aceptar un poco más pues, lo que nos pone delante, no lo sé. ¿Alguien más quiere decir algo?
Bueno, que el aprendizaje definitivamente viene de la experiencia. Si no lo vivimos, no lo pueden contar, pero hasta que no lo vivimos, no lo experimentamos, no lo internalizamos. Yo me quedo con lo que una vez creo que tú me dijiste, o no sé, que, o sea, como dijeron las Martiñone, parece un horror, o sea, es un horror todo, pero, y es un horror la cruz, y, o sea, yo veo la película y me duele la panza, de verdad, pero, sí, que fue capaz hasta de cometer locuras con tal de seguir la voluntad de Dios, entonces como que yo me quedo con eso, o sea, como un ejemplo de alguien que fue capaz de cometer hasta locuras con tal de adherirse a la voluntad de Dios y que al final, pues, o sea, Dios le termina, no sé, o sea, Dios ve el corazón y le termina, no sé, le termina dando mucho más. San Pablo, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Tengo una pregunta, pero no es como reflexión, sino pregunta de algo que repetiste, pero no terminé de entender. ¿Por qué siempre dice hijo único si tiene otro hijo además? Porque él es el hijo de la promesa y porque en cierta forma está prefigurando a Cristo, ¿sí? El Padre también tiene muchos hijos, tú, yo, todos somos hijos del Padre, pero hay un hijo único, ¿no? Que es el único que en realidad es el de la promesa, es el que es Cristo. Entonces, al decirnos tantas veces hijo único, está como prefigurando ese hijo único que él va a entregar. O sea, en el fondo por eso me gusta tanto la canción esta, porque muestra muy bien la prefiguración de Cristo en Isaac. Nos dice San Pablo que la cruz es escándalo para los judíos y locura para los griegos, ¿no? La cruz nosotros también la hemos normalizado, pero es que estamos diciendo, el horror llega hasta el punto que Dios se encarnó, Dios, creador del cielo y la tierra, se encarna y lo matamos. Toda la Semana Santa celebramos esto. Todas las misas celebramos esto. Cada vez que el sacerdote eleva la hostia, es la muerte de Cristo y su resurrección. ¿A qué voy? Me encanta una frase de la canción que dice: no entiendo, pero mi amor por ti es verdadero. Le dice Abraham a Dios, ¿no? No entiendo, no llego a entender. Y hay muchas cosas que no llegamos a entender, no porque sean ilógicas, sino que entran en otro tipo de lógica, que no es la racional, que no es la meramente racional, que no es la meramente la que nosotros alcanzamos. La racionalidad del hombre es limitada, como lo somos en todos nuestros aspectos, ¿no? Es muy fácil darnos cuenta que yo no puedo correr un triatlón si yo no estoy entrenada, y hay veces que mi cuerpo no va a estar, no tiene las condiciones para hacerlo. Y es como más aceptable decir, bueno, sí, o sea, no voy a poder correr un triatlón, o quita tú, una persona con piernas no puedes correr un triatlón, ya está. Pero es más difícil comprender que nuestra mente no lo va a comprender todo, ¿no? Como que todavía estamos ahí debatiéndonos con ese tema de, ¿no? Pero sí lo podemos comprender todo, y no. Pero a ver, Dios efectivamente nunca, y lo vamos a ver en el conjunto, por eso es importante leer la palabra en el conjunto de la totalidad de la Biblia, ¿no? Para los judíos es prohibitivo matar a los seres humanos y hacer sacrificios con los seres humanos, ¿no? En los libros posteriores vamos a ver que en las culturas paganas esto era normal. Era normal satisfacer la sed de venganza de los dioses entregando a los hijos, y por eso tenemos a los aztecas que le abrían el corazón a un niño o una virgen y lo ofrecían a los dioses aztecas. En la cultura y en la religión judía esto no era aceptable, pero ahorita apenas se está instaurando esta, o sea, yo hoy, si
experimento una moción del Espíritu Santo que me dice entrega y mata a alguien, yo voy a saber evidentemente que eso no viene de Dios, ¿sí? Pero en ese momento, para Abraham, no era, no tenía toda la tradición y el contexto, y a lo que va aquí es ofrecer toda su seguridad. En el fondo, Dios mismo le había dado esa promesa, le había concedido el hijo, pero luego él, en vez de aferrarse a Dios, se aferró al hijo de la promesa. En vez de aferrarse al Dios de la promesa, se aferró a la promesa. Eso nos pasa mucho, ¿eh? Queremos un don, ¿no? Y creemos en Dios, pero no nos aferramos a Dios, sino al don. Y dices, ¿por qué te aferras al don? Y me puede pasar a mí, en la vocación, por ejemplo. Dios me dio la vocación y yo di el paso, y luego me aferro a la vocación y dices, no tiene sentido. Aférrate a Dios, hija mía. Y la vocación es un medio para llegar a Dios, ¿sí? Ojo que los hijos no son medios, ¿sí? O sea, el hijo es un bien en sí mismo. Más allá, es la prueba absoluta de Dios que efectivamente Dios no quiere la muerte, sino que nos salvemos, y no la muerte definitiva. Aquí nos muestra el tema de no aferrarnos a los dones de Dios, sino al dador de los dones. Aún cuando es algo querido por Dios, luego yo me aferro, ¿no? A algo que yo presentí que era querido por Dios. Luego me aferro a eso. Y no, a lo único que me puedo aferrar es a Dios mismo. A Dios mismo. Y eso es lo que nos muestra este pasaje, ¿no? Que efectivamente no era una prueba a Dios, porque, como decía Paz, pero si ya conocía el corazón de Abraham. Sí, pero Abraham no conocía su propio corazón. Por eso Abraham falló una y otra vez y fue desconfiado una y otra vez. Dios sí sabía, ¿y qué hizo? Logró que saliera esa belleza de Abraham por atravesar una experiencia. Si no lo hubiese atravesado, Abraham se hubiese quedado siempre en desconfianza. Abraham se hubiese quedado siempre en el nivel de desconfianza. No se hubiese podido probar a sí mismo. No sé si vieron, anoche vimos una película que se llama The Mission, de la película hace 1000 años, que fue muy fuerte. Bueno, quizás las mamás sí lo conocen, pero es una película que habla sobre el tema de las misiones que fundaron los jesuitas aquí en Argentina, de hecho. Una película muy linda, pero muy fuerte. Y hay un hombre que comete un pecado muy grande y él no se logra perdonar a sí mismo. No se logra perdonar a sí mismo. No hay manera que es Robert De Niro, ¿no? El actor. No se perdona a sí mismo. Y él tiene que cargar, él como penitencia para perdonar el pecado, no porque Dios se lo impone, sino él carga una cantidad de un peso enorme subiendo por una montaña. Y carga con un peso, ¿no? Y ya los jesuitas le decían, tipo, basta, deja de cargar eso, tipo, ya Dios te perdonó. Y uno de los jesuitas, que era el que lo estaba acompañando, le dice, hasta que él no logre entender y no se logre perdonar a sí mismo, él no va a coger el perdón de Dios. Hasta que uno mismo no se compruebe, uno mismo, que yo quiero y sé que el amor de Dios es incondicional por mí, hay veces que voy a tener que atravesar por muchas situaciones. Pero es un tema mío, no es un tema de Dios. Si fuésemos fáciles para creer, para confiar, para abandonarnos, quizás no tuviésemos que atravesar por muchas situaciones en donde se nos hace difícil abandonarnos, creer, confiar, ¿no? Porque es a nosotros mismos que tenemos que dejar que salga esa nobleza de nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, Agus. ¿Por qué si vos decís que ahora no nos pediría que matemos a nuestro hijo? Si en realidad es lo mismo, nosotros ahora tampoco terminamos de entenderlo. Entonces, sí. ¿Qué sabés vos? ¿Cómo tenés esa seguridad? Por ahí a veces Dios te pide cosas que decís no las voy a entender y no las entiende. Bueno, si en su momento pidió algo, ahora también podría estarnos pidiendo algo que quizás nosotros no entendemos. Eso 100%, eso 100%. Ahora, que no vaya en contrario a la ley que él mismo nos ha revelado, ¿sí? A Abraham no le había revelado ningún tipo de ley hasta el momento, ¿sí? Abraham, ¿qué pasa? No es lo mismo lo que nos revela
lo que nos va hablando Dios hoy a antes. Nosotros, la humanidad, si lo ves como todo, como si fuese una sola persona, la humanidad, en esa época la humanidad estaba en pañales, ¿sí? Por lo tanto, un Dios pedagogo te va enseñando. Por eso, en esa época, puede pasar que Dios, como soluciona a unas situaciones, tenga que matar a seres humanos. Primero porque la muerte no es el fin definitivo, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, en esa época vamos a ver en el Antiguo Testamento que Dios algunas veces interviene quitando la vida. Y dirás, pero bueno, ¿por qué no esperó a que se convirtiera? Porque esa persona ya estaba totalmente corrompida, y en esa época así estaba la humanidad. La humanidad es diferente como tú le enseñabas a tus hijas de pequeñitas a como se las enseñas cuando ya ellas tienen un poco más de conocimiento. Y no porque tú has cambiado, sino porque tu hijo ha cambiado, tu hijo ha evolucionado. Tu hijo ya ahora conoce. A lo que voy es, Dios no nos va a pedir algo contrario a su ley divina. Dios no nos va a pedir que matemos a alguien. Hoy, cuando ya sabemos que matar no, o sea, ofrecer un sacrificio no es grato a Dios. Y lo veremos en el Antiguo Testamento, que Dios manda a ofrecer sacrificios en el Éxodo, y luego dice, a mí no me agradan los sacrificios ni holocaustos, lo que me agrada es un corazón contrito. Pero Dios va enseñando al hombre, no porque Dios cambie, sino porque el hombre va cambiando. Y al principio el hombre adoraba a los animales, entonces ¿qué necesitaba Dios? Que nosotros reconociéramos que los animales no eran Dios, que Dios era Dios, entonces por eso nos mandaba a sacrificar al animal. Cuando ya la humanidad comprendió eso, ¿qué pasa? Les dice, no me interesa que me ofrezcas el animal, porque luego ofrecía yo el animal como excusa para no convertirme. Y Dios dice, no, que si eso no es lo que me interesa a mí, lo que me interesa es la conversión del corazón. Pero nos va enseñando pedagógicamente. Por eso en la Biblia hay elementos temporales e imperfectos que no se mantienen hasta la eternidad así, sino era algo puntual que Dios se tuvo que manifestar a ese humano en ese momento, en esa situación. Por eso pero a nosotros también nos podría estar, como nosotros todavía no estamos listos, porque si no nos estaría llevando. Entonces a nosotros nos puede estar pidiendo cosas que quizás no... Me parece una contradicción, ¿entendés? Que haya pedido algo en contra de lo que él en realidad hubiera querido. Porque entonces ahora, ¿cómo sabemos? 100% su voluntad. Estaba pidiéndolo, pero no se lleva a cabo. Y no se llevará a cabo. Pero a su hijo sí. Claro, a Jesús no. Y esto es una contradicción. Pero ¿cómo puede ser? Es un disparate, ¿entendés? No, porque necesitaba precisamente a alguien que diera muerte a la muerte. Y el único que era capaz de salvar toda la situación de pecado que nosotros habíamos atravesado era Cristo. Pero no porque era la única manera y entonces Dios es un Dios malvado y quería ver a su hijo sufrir en la cruz.